¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto encontrarnos nuevamente en el estudio de la palabra de Dios como lo hacemos habitualmente. Y como lo hacemos habitualmente, oramos antes de comenzar nuestro estudio. Así que inclinemos el rostro para pedirle a Dios su dirección y su guía. Querido y amoroso Padre, estamos a punto de estudiar tu palabra. Queremos rogarte que al hacerlo podamos hacerlo con la sabiduría que viene de lo alto a través de tu Santo Espíritu y que nos ilumines de tal manera que podamos entender tu voluntad para nuestras vidas. Permite que cada palabra que podamos estar hablando sea para honra y gloria de tu nombre. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, hoy vamos a hablar un tema muy importante, un tema que también está muy de moda. No añadiréis ni disminuiréis. ¿A qué se refiere? ¿Qué es lo que nos está hablando Dios aquí en este título? Bien, para eso deberíamos remontarnos al libro de Deuteronomios, el libro que por excelencia estamos estudiando durante este trimestre y que nos está mostrando la verdad presente. Es decir, que todo lo que estamos estudiando de Deuteronomios, lo que ha pasado con el pueblo de Israel, es simplemente el reflejo de lo que estamos viviendo hoy como pueblo de Dios. Y allí en Deuteronomios capítulo 4, versículo 1 nos dice: y ahora pues, oh Israel, oye. Recuerdan que ayer ya estuvimos viendo esta frase, ¿sí? Que no la vamos a repetir en hebreo, sino lo vamos a leer tal cual está en nuestra palabra de Dios. Y nos dice: ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y los decretos que yo enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Y en el versículo 2 dice: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Bien amigos, ahora sí entendemos qué era añadir o disminuir en la palabra de Dios. El enemigo, desde el mismo comienzo de la humanidad, se ha mostrado muy interesado en cambiar la ley de Dios. Y cuando decimos cambiar la ley de Dios, estamos hablando de transformarla, de imponer a través de ella otro mandamiento, otro estatuto, otro decreto, otra forma de vida que no era la que Dios quería para su pueblo. Por lo tanto, la advertencia, habíamos dicho que los primeros 3 capítulos eran un poco la historia que Dios le cuenta a través de Moisés a su pueblo, de lo que estaban pasando. Ellos estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Todavía estaban allí dando vueltas, pero el Señor ya los tenía casi frente a esta ciudad, que era solamente tomarla. Y recuerdan que reciben de manos de Dios, en el caso de Moisés, rompe aquellas tablas, tiene que hacerlas de vuelta, Dios vuelve a escribir en ellas, y allí volvemos a
resaltar la importancia de esa relación doble que Dios le estaba mostrando a su pueblo. Por un lado, la relación con Dios, por el otro lado, la relación con su prójimo, con su igual. Pero Satanás, encaprichado como estuvo desde el mismo comienzo, ha ido insistiendo en forma permanente en cambiar, tal vez no en una forma abrupta, la ley de Dios, sino que tal vez ha ido introduciendo en una forma muy sutil, muy perversa, pequeñas modificaciones, pequeños cambios, tan solo de palabras, tan solo de letras, tal vez un punto y coma en el lugar inapropiado y transforma todo una frase o una oración. También otro de los puntos en los que Satanás se ha enfocado ha sido en ir creando tradiciones, creando eventos, para que estos se transformen en religiosidad de alguna forma y que vayamos creyendo esas mentiras en las que él ha ido aportando su granito de arena para que los seres humanos caigamos en la trampa de creer que porque todos lo hacen es lo correcto. Y en cierta forma ha tenido un éxito importante con muchos, no con todos, pero sí con muchos. Es por eso que finalmente terminamos como cristianos, como seguidores de Dios, creyendo en esas artimañas, en esos artilugios que Satanás usa para disfrazar de alguna forma la verdad. Tan solo cambiando pocas palabras. Hay una frase muy interesante que nos dice el libro Mensajes Selectos, tomo 2, en la página 133 y 134. Dice: Satanás ha sido perseverante e incansable en sus esfuerzos por perseguir y proseguir la obra que comenzó en el cielo para cambiar la ley de Dios. Ha tenido éxito en hacer creer al mundo la teoría que presentó en el cielo antes de su caída, según la cual la ley de Dios sería defectuosa y necesitaría una revisión. Una gran parte de la profesa iglesia cristiana muestra por su actitud, aunque no por sus palabras, que ha aceptado el mismo error. Satanás es incansable y va a trabajar en transformar de alguna manera en verdad una mentira gigantísima. En Deuteronomio 12:32, Dios vuelve a repetirle a su pueblo: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadiréis a ello, ni de ello quitarás. A veces creemos que tan solo una palabra no va a hacer la diferencia, que tan solo una pequeña coma fuera de lugar no va a hacer la diferencia, que tal vez el orden no hace la diferencia. Pero bien, en este contexto también tenemos ejemplos en el Nuevo Testamento
hablando de este tema y que Dios les muestra a los escribas y a los fariseos de lo que ellos estaban haciendo y que por ende también podemos estar haciendo nosotros como cristianos hoy. Son varios versículos pero cortos, así que rápidamente le vamos a hacer un repaso como para entender qué es lo que está sucediendo. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan la mano cuando comen el pan? Fíjense hasta qué punto habían llegado a tergiversar la ley de Dios. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que mendiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarle, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando con doctrinas y mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta cuán importante es que tengamos presente que esos mandamientos de hombre no sean mandamientos de hombres, sino mandamientos de Dios? Es increíble, pero lamentablemente los hombres han ido cambiando y trastocando todo lo que de alguna forma Satanás ha ido induciendo para que simplemente haciendo pequeñas cosas podamos estar transformando nuestra conducta de seguir a Dios. Honra a tu padre y a tu madre, uno de los mandamientos más hermosos que Dios le da a la humanidad. Sin embargo, cuando un padre o una madre le pide a su hijo ayuda, socorro, auxilio, le dice: no, tengo todo comprometido con Dios, es todo para Dios. ¿Está honrando al padre y a la madre? No, porque ese es el primer mandamiento con promesa, lo dice la Biblia. Entonces, ¿de dónde nos vamos a asir para ayudar a que esto sea una realidad? Así que eso ya invalida el mandamiento de lo que estamos queriendo enseñar a los demás. Así que, queridos amigos, la hipocresía en la que estamos viviendo hoy es la misma en la que vivió aquel pueblo que básicamente se dedicó a transgredir vez tras vez el mensaje divino, de romper vez tras vez el pacto con el Señor. Es lamentable, pero es real. Y cualquier cosa que podamos hacer supuestamente para bien o para mal de aquella ley, estamos transgrediendo, estamos acumulando sobre nosotros
pecado. Y eso tiene sus consecuencias. No es gratis. Por lo tanto, pensemos, reflexionemos cuál es nuestra actitud frente a la ley de Dios. Todos los mandamientos deben ser cumplidos de tal manera que no tengamos necesidad ni de agregar ni de quitar absolutamente nada, porque la ley de Dios es perfecta. Y cualquier cosa que cambiemos, que tergiversemos, es pecado y tendrá sus consecuencias. La muerte es lo que nos espera. La condenación es la que nos espera. Por lo tanto, tengamos presente que Dios lo dio con el amor por su pueblo. Y esto es verdad presente, la verdad que hoy se está viviendo, la verdad que nos muestra la realidad en la que vivimos de los días que se están cambiando por el día de verdad, las adoraciones que hacemos a cosas creadas por el hombre, no por Dios, o a las creadas por Dios que no sean Dios. Todo eso es pecado. Todo eso traerá sobre nosotros consecuencias fatales. Que el Señor te bendiga, te guarde y te acompañe. Te dé la sabiduría, me dé la sabiduría necesaria para que enfrentemos este tiempo final, esta crisis final, hasta que Él venga tomados de su mano, de tal manera que no perdamos la posibilidad de entregar nuestra vida a Él, preparándonos para ese encuentro maravilloso. Que el Señor nos haga encontrar en el próximo estudio pensando en aquello que el Señor nos está enseñando cada día, porque esa es la verdad que tenemos que vivir hoy. Que el Señor te acompañe y será hasta nuestro próximo encuentro.